Hola, si no nos conocemos esta mañana, puede ser porque quizás comenzaste a venir a Generation en el último año, o tal vez esta es tu primera vez aquí hoy. Cuando dicen que eres un VIP, lo dicen en serio, así que por favor, házselo saber. Hazles saber que estás aquí por primera vez. Queremos ayudarte a conectarte con la vida como parte de Generation Church, y a veces la única manera de hacerlo es si dices, oye, soy yo y necesito conectarme, así que asegúrate de seguir eso. Hay mucha gente que trabaja muy duro para ayudarte a conectarte con la vida aquí en Generation Church. Pero como dije, mi nombre es Preston Owens y en agosto pasado mi familia y yo tuvimos el privilegio y el honor de mudarnos aquí desde el sureste de Missouri y he podido servir en el equipo en varios roles diferentes, pero inicialmente fue como pastor de jóvenes, liderando el ministerio de estudiantes y el de niños, y he tenido la oportunidad de liderar casi todos los ministerios aquí en GC durante mis 5 años en el equipo. Y hace aproximadamente un año sentimos que Dios estaba llamando a nuestra familia, no necesariamente a otro puesto ministerial, sino que Dios estaba llamando a nuestra familia a un lugar y a una gente. Y así que dijimos, sí, dijimos, Dios, si este es el lugar al que quieres que vayamos, abre las puertas, caminaremos a través de esas puertas, veremos a dónde nos llevas y simplemente estaremos abiertos y disponibles para lo que sea que quieras hacer cuando lleguemos allí, lo cual, por cierto, aún estamos tratando de averiguar, ¿verdad? Pero el año pasado, alrededor de esta época, nos trasladamos y en junio del año pasado, nuestra familia se mudó al sureste de Missouri, a un pequeño pueblo llamado Dexter, así que ahí hemos estado durante el último año. Y mi esposa y yo, Kelly, tenemos 4 hijos, y esta es una foto de ellos. Este soy yo y mi esposa Kelly, a quien pudieron conocer la semana pasada si estuvieron aquí. Ella dio un mensaje increíble. ¿Amen a alguien? Y esos son Molly, Parker, Lainey y Hallie, y luego les haré un examen sobre sus nombres. No, solo estoy bromeando. Pero sí, esta es nuestra familia y hemos estado viviendo la vida allí en Dexter y nuestros corazones están eternamente agradecidos con ustedes, Generation Church, por los 5 años que tuvimos para poder estar aquí en esta comunidad, para servir a esta iglesia y no solo para servir a esta iglesia, sino por la manera en que esta iglesia nos ha servido a nosotros y a nuestra familia. Llegamos aquí, fue lo más difícil que hemos hecho, dejar y mudarnos de Missouri para venir aquí. Y luego cuando nos fuimos el verano pasado, fue lo más difícil que hemos hecho porque encontramos tanta vida y tanto propósito aquí. Pero cuando Dios llama, tenemos una pregunta. ¿Responderás? ¿Responderás? Así que quiero empezar esta mañana con esta pequeña cosa que me trajo de vuelta a ser un niño. Y cuando era niño, mis padres y mis maestros nos hacían alguna versión de esta pregunta. Tengo curiosidad, ni siquiera sé si todavía lo hacen, no sé si se lo pregunto a mis padres o a mis hijos, pero mis padres sí lo hacían conmigo. Me decían que cuando me veían seguir la corriente y hacer lo que hacían todos mis amigos sin pensar por mí mismo y haciendo lo que hacían los demás porque era más fácil, me hacían una pregunta como esta. Oye, entiendo que todo el mundo lo haga, pero si todo el mundo se tirara por un acantilado, ¿tú también lo harías? Levantad la mano si alguien os ha preguntado esto alguna vez. Vale, bien. Hemos experimentado esto en un grado u otro. Si todos tus amigos fueran y saltaran de un acantilado, ¿tú también lo harías? Y no es como, bueno, no voy a saltar de un acantilado, pero podría ir a hacer lo que sea que estén haciendo. Bueno, mira esto, me encontré con esta historia hace varios años y esto sucedió en 2005, por lo que es casi hace 20 años que esto sucedió y fue en Turquía, como el país, no el almuerzo, ¿verdad? Como Turquía, el país donde todavía hay pueblos y comunidades enteras que viven de pastorear ovejas y las familias de la comunidad tendrán un número de ovejas y las reunirán y todos nombrarán o contratarán a diferentes pastores para ir con las ovejas y llevarlas de un lugar a otro y gran parte de su vida se basa en esto. Las ovejas les proporcionarán mucho, ya sea vendiendo diferentes subproductos de las ovejas o incluso proporcionándoles leche y comida y todas estas cosas diferentes. Así que todavía es un tipo de cultura muy centrada en las ovejas, ¿verdad? Bueno, en el año 2005 había 1,500 ovejas en este campo. Y estos pastores que habían sido encargados de pastorear este gran rebaño de ovejas decidieron sentarse, tomar un descanso, desayunar algo y estaban pasando el rato aquí en el lado de la colina y vieron a las ovejas delante de ellos y lo siguiente que sabes, Billy la cabra va y salta desde el borde de un acantilado. Él no es realmente una cabra, era solo gracioso. Billy Cabra, lo tienes, ¿verdad? Segunda experiencia, lo siento, vale, allá vamos. Así que la oveja fue y saltó del acantilado y lo siguiente que saben, estos pastores que estaban disfrutando de su desayuno miran hacia afuera y ven otra oveja seguirlo por el acantilado y lo siguiente que saben, otra oveja y otra oveja y otra oveja hasta que 450 habían saltado del acantilado y luego lo siguiente que saben, otros 600 habían saltado del acantilado.
Todas estas 1500 ovejas habían seguido a esta única oveja al borde del acantilado. Aparentemente sus padres nunca les preguntaron: si tus amigos saltan de un acantilado, ¿lo harás tú también, verdad? Ellos lo hicieron. Dijeron: sí, voy a hacer eso, voy a ir allí, ¿verdad? Pero estos pastores, y estoy seguro de que estaban en pánico, ¿verdad? Como si acabáramos de perder 1500 ovejas, como si tuviéramos un trabajo, era mantener a salvo a estas ovejas. Y aquí todos han saltado de un acantilado, pero al llegar al borde del acantilado y miran hacia abajo, lo que notaron fue que solo 450 de esas ovejas murieron. De 1500, es impresionante, ¿verdad? 1500 ovejas caen por un acantilado y solo 450 de ellas mueren. ¿Por qué crees que es? Porque las primeras 450 que cayeron hicieron una pequeña almohada para las otras 1100 que cayeron después en el acantilado. Este es el punto de la historia esta mañana. Cuando las ovejas no tienen un pastor que las dirija y guíe activamente, que les muestre dónde deben ir y les mantenga alejadas de lo incorrecto, las ovejas no se mantienen seguras y son propensas a seguirse unas a otras. Incluso si eso significa que se siguen unas a otras hacia el peligro o hacia el borde de un acantilado. Hoy vamos a profundizar en el significado de esto, porque en el capítulo 9 de Mateo, Jesús establece una relación entre las personas y las ovejas. En Mateo 9, al final, retomaremos en el versículo 35 en un minuto. Jesús ya ha estado viajando por toda la zona, ya ha reunido un montón de seguidores y personas que realmente querían estar cerca de Él. Literalmente ha calmado tormentas, ha devuelto literalmente la vista a los ciegos, ha curado literalmente a gente al borde de la muerte. Y en otros momentos sabemos que literalmente levantó a un hombre de la muerte de la tumba y salió caminando. Así que Jesús estaba haciendo cosas asombrosas, y como estaba haciendo tantas cosas asombrosas, cientos, quizás hasta miles de personas lo seguían. Ahora muchas veces pensamos en los seguidores de Jesús e inmediatamente vamos a esos 12 tipos que leí sus nombres antes, ¿verdad? Bueno, esos son los discípulos de Jesús, los 12. Pero esos eran los que eran apóstoles. Esos fueron los que levantó y envió, pero había cientos, quizás miles de personas que siguieron a Jesús por todos lados mientras Él hacía su ministerio en el área. No eran solo los 12, había multitudes y multitudes de personas que lo seguían, y si eres honesto podemos entender por qué, ¿verdad? Porque si alguien llegara a Portland mañana y empezara a cambiar el clima y empezara a dar vista a la gente que había sido ciega desde el momento en que nacieron, y si empezaran a curar a las personas que estaban al borde de la muerte, como que probablemente vamos a ir a buscarlos, comprobar y ver lo que en el mundo se trata, ¿verdad? Y lo mismo le había pasado a Jesús. Es por eso que cientos de personas se acercaban a Él y trataban de seguirlo y ver lo que estaba enseñando, cómo estaba haciendo las cosas asombrosas que estaba haciendo. Y ahí es donde retomamos nuestra historia en Mateo 9. El versículo 35 destaca 3 palabras para recordar hoy. A medida que avancemos, solo quiero que alguien diga 3 palabras. Todos podemos recordar 3 palabras, ¿verdad? Creo en ti y en tu capacidad para hacerlo. Si yo pude, tú también. Veamos Mateo 9:35. Dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Detengámonos aquí un momento. Si te fijas, cuando dice buena noticia, va con mayúscula, ¿verdad? Quiero que sepan que esto no es solo una buena explicación genérica del reino. Esto no es solo algo como, hey, Jesús está hablando acerca del reino y fue algo muy bueno. Esto es el Evangelio. La razón por la que lo escribimos con mayúscula es porque se trata de Jesús enseñando a la gente de alrededor sobre el reino de los cielos que viene a la tierra a través de Él. Así que son buenas noticias, no es una buena noticia genérica. Son las B mayúscula, N mayúscula, buenas noticias. El Evangelio, no hay mejor noticia que esta. Y así Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, ¿verdad? Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Verso 36, vamos a leer la primera mitad aquí. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Esta es la primera palabra que quiero que conozcan hoy, y esta es la primera cosa que vamos a aprender acerca de Jesús hoy juntos. Y esa es la palabra compasión, que alguien diga compasión. Así que lo que aprendemos de estos versículos es que la compasión de Jesús, eso es lo primero. La compasión de Jesús.
Ahora la compasión es una de las características más obvias de Jesús. Cuanto más te sumerges en su vida, cuanto más lees los evangelios, cuanto más entiendes quién es este hombre Jesús, encuentras esta característica una y otra vez donde Jesús está lleno de compasión, lleno de compasión. Y por lo tanto, si somos seguidores de Jesús, si somos personas que queremos estar con Jesús, ser como Jesús y hacer las cosas que Jesús hizo, entonces adivina qué. Una de las mayores características que otros dirían de nosotros debe ser también que estamos llenos de compasión. Jesús estaba lleno de compasión en cada situación. Pero no es la compasión algo difícil de definir a veces porque tenemos tantas palabras en nuestro lenguaje que suenan mucho como compasión. O tal vez podemos confundir la compasión con estas cosas diferentes. Una de ellas sería lástima, ¿verdad? A veces pensamos en la compasión de la misma manera que pensamos en la lástima. Y aquí está la diferencia. Lo que dice la lástima es: me siento muy mal por tu situación, me compadezco de tu situación. Hombre, eso es terrible, me siento tan mal por lo que estás pasando. Y a veces confundimos compasión con lástima. Otra palabra con la que podemos confundir la compasión es simpatía. Porque simpatía significa que realmente me importa tu situación. Estoy profundamente afectado por lo que estás pasando. Pero el problema con la simpatía por sí sola es que nos deja diciendo que alguien debería hacer algo al respecto. Pero la compasión es diferente de la simpatía. Otra palabra con la que puede confundirse es empatía. Y la empatía dice: no solo siento tu situación o me preocupo por tu situación, sino que puedo entender por qué lo que estás pasando es tan difícil. Es este conocimiento cognitivo de que lo que alguien está pasando es difícil, pero aquí es donde la lástima y la simpatía e incluso la empatía se quedan cortas con respecto al evangelio y la compasión, porque puedes sentir lástima por alguien, puedes sentir simpatía por alguien, puedes comprender lo difícil que es la situación de alguien y puede que nunca hagas nada al respecto. Puede que nunca te sientas movido a hacer algo por la situación de otra persona. Y aquí es donde la compasión es diferente. La compasión no solo dice: me siento mal por ello, me preocupo por ello o lo entiendo. Dice: estoy aquí para aliviar tu situación. Me voy a insertar en tu sufrimiento, en tus penurias, y voy a trabajar a tu lado para ayudar realmente a aliviar la dura situación por la que estás pasando. ¿No es este el evangelio? Que Jesús, como leemos en Filipenses, dice que era igual a Dios y sin embargo no buscó la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, sino que la abandonó, tomando la forma de un ser humano aquí en la tierra, en esta forma esclava de un ser humano, esclavo de la carne como todos nosotros, y luego incluso siguió hasta el punto de morir en una cruz. Verás, la vida de Jesús está marcada por una compasión que mira a todos los demás, a toda la eternidad, a toda la gente, y dice: no solo voy a sentirme mal por tu pecado, no solo voy a preocuparme por lo que estás pasando, no solo voy a entender lo duro que es, sino que Jesús mismo dijo: voy a insertarme en la historia de la humanidad y voy a cambiarla para la eternidad. Alguien debería emocionarse por eso. Amén. De eso se trata Jesús, de la compasión de Jesús. Esa es la primera palabra que quiero que conozcas. Entonces, ¿por qué hizo esto? Si seguimos leyendo, entenderemos por qué Jesús tuvo compasión de la multitud. Versículo 9, versículo 6, dice: cuando vio las multitudes, alguien dice vio. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Aquí está la segunda palabra que quiero que conozcas hoy. La primera era ¿qué? La segunda es condición. Alguien dijo condición. Así que tenemos la compasión de Jesús, ¿verdad? Y luego tenemos la condición de la multitud. Tenemos la compasión de Jesús y luego la condición de la multitud. Jesús, mientras caminaba por la zona, mientras toda esta gente lo seguía, vio a la multitud.
se fijó en la multitud, se dio cuenta de su condición y por eso fue movido a compasión. Verán, como dije, a menudo en la Biblia se nos describe como personas, se nos compara bastante con ovejas y honestamente es casi ofensivo. Estoy en lo cierto, como que Jesús o la Biblia y Dios como que nos ven como estas ovejas. Y por supuesto que nos ofende porque nuestra primera reacción instintiva a eso es, bueno, yo no soy tonto como esas ovejas que saltarían de un acantilado, ¿verdad? Vemos estas ovejas que 1,500 de ellas saltan de un acantilado. Bueno, yo no soy tan tonto, yo no haría eso, soy más inteligente que eso. Y lo que quiero que sepas es que la verdad es que las ovejas no son tontas. Las ovejas son animales muy inteligentes. Probablemente tienes mucho más en común con las ovejas de lo que crees. Las ovejas forman lazos profundos y duraderos entre ellas cuando están en el mismo rebaño. Las ovejas se defienden unas a otras cuando se pelean o cuando hay un depredador cerca. Las ovejas se afligen cuando pierden a alguien de su entorno. Cuando pierden a un amigo, se afligen igual que nosotros. Así que las ovejas no son tontas, pero hay dos cosas que son. Una es la falta de dirección. Las ovejas son bastante sin dirección. Es por eso que ves a esas pequeñas y empiezan a rebotar y te quedas como, wow, ¿a dónde vas, amigo? Como lo que es, solo cálmate, ¿de acuerdo? Las ovejas no tienen dirección. Si alguna vez miras a sus ojos, te das cuenta de cómo sus ojos están como aquí en el lado. Es literalmente imposible para ellos ver lo que está justo enfrente de ellos. Así que no pueden averiguar a dónde tienen que ir. Todo lo que pueden ver es que si hay más ovejas a mi alrededor y se están moviendo en una dirección determinada, probablemente debería moverme en esa dirección también. Debería llevarme hacia donde van todas esas ovejas que veo. No tienen dirección. No encuentran su camino por accidente como lo hacen algunos animales. La segunda cosa sobre ellas es que son indefensas. No son animales duros, ¿verdad? Como algunos de ustedes, sé que todos tenemos amigos que son como esos tipos duros y tienen como tatuajes y tal vez tienen como el león o el oso o lo que sea. Es como, déjame decirte, vas a la tienda de tatuajes como la oveja está en la última página. Nadie se pone a buscar una oveja y dice, oye tío, voy a hacerme algo duro, ¿me pegas con una oveja, hermano? Nadie está haciendo eso. Nadie está aquí tratando de ser comparado con una oveja porque son tan duras. No, las ovejas son indefensas. No son animales que puedan sobrevivir solos y esta es exactamente la razón. Porque no tienen dirección y son indefensas, es por eso que las ovejas deben tener un pastor. Si van a sobrevivir, si van a crecer y vivir en estos grandes rebaños de animales todos juntos, debe haber un pastor para evitar que vayan a donde no necesitan ir y para mostrarles la dirección hacia donde necesitan estar. ¿Lo entendemos hoy? Jesús miró a la multitud y la razón por la que se compadeció de ellos, la razón por la que actuó, la razón por la que se compadeció de ellos, es porque comprendió a ese hombre. Hay tantas multitudes de personas que me presionan, que quieren verme, que quieren comprenderme y vagan por la vida como ovejas sin pastor. La Biblia dice que están confundidos y desamparados. Estoy seguro de que ninguno de nosotros conoce a alguien en el mundo o a algún grupo de personas en el mundo que parezcan confundidas y desamparadas como si estuvieran vagando por la vida como ovejas sin pastor. Ninguno de nosotros conoce a esas personas, ¿verdad? Como en la iglesia nos gusta hablar de esas personas, como si nosotros fuéramos esas personas. Cuando no tenemos un pastor, somos como esas ovejas. Nos encontraremos vagando por un acantilado, vagando en situaciones en las que no tenemos nada que hacer. Necesitamos un pastor, necesitamos a alguien que nos dirija y nos guíe hacia lo siguiente. Pregunta, ¿cuántas personas pasan a tu lado cada día y ni siquiera te das cuenta de su estado? Jesús solo tenía algo que decir sobre esto porque mientras avanzaba veía a la multitud. Y no me refiero a que viera a un montón de gente. Quiero decir que se detuvo lo suficiente como para darse cuenta. Podemos ver muchas cosas malas en el mundo que nos rodea. Podemos ver un montón de gente y saber, oh sí, hay gente ahí. Pero otra cosa es notar la condición de alguien. Otra cosa es permitirnos ver la lucha de alguien, ver alguna situación en la que tal vez necesitemos llevar nuestra compasión. ¿Me estás siguiendo hoy? Esta es probablemente la mejor parte de todo el mensaje. ¿Están listos? Vamos a ir a Mateo 9, versículo 37 al 38.
porque Jesús ve que esto es un problema. Él dice, esto es un problema. Hay toda esta gente y están confundidos y desamparados como ovejas sin pastor. Así que esto es lo que voy a hacer al respecto. Él dijo a sus discípulos, les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Una especie de interruptores, ya sabes, imágenes de nosotros, ¿verdad? Pasamos de ovejas a la cosecha. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Esto es lo que vas a hacer al respecto, dice. Así que oren, que alguien diga oren. Al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Cuál fue la primera palabra? Que alguien la grite. Compasión. ¿Cuál fue la segunda palabra? Condición. Tenemos la compasión de Jesús y la condición de la multitud. Y eso nos lleva a la última cosa que quiero que recuerden, el llamado de sus seguidores. Jesús no estaba contento con la condición de la multitud, así que se sintió movido por la compasión para hacer algo al respecto. Y fue el llamado de sus seguidores. Observen cómo el remedio de Jesús para toda esta gente que no tiene pastor no era ser un pastor para toda esta gente. El corazón de Jesús no era decir, oye, necesito conseguir más y más y más y más gente y multitudes más y más y más grandes que vengan y me sigan. En vez de eso, el corazón de Jesús era, necesito ir y hacer más pastores. Si hay ovejas sin pastor, no voy a pastorearlas a todas, pero voy a levantar a estos 12 de los que acabamos de leer antes, ¿verdad? Y voy a enviarlos a la cosecha. Y así él dice, hurra al Señor que está a cargo de la cosecha para que envíe más trabajadores a sus campos. Usted sabe, es muy importante para nosotros como creyentes, como una iglesia, para recordar que la cosecha que es abundante por ahí no nos pertenece, sino que es del Señor. Y cuando recordamos eso y recordamos que Dios siempre cuida de las cosas que son suyas, amén, entonces sabemos que si somos personas fieles para orar y pedir que Dios envíe a otros a esa cosecha, adivinen qué va a hacer. Él va a contestar esa oración. Él va a levantarlos a tu cuidado. Él te va a dar poder para enviarlos afuera, para ir y hacer las cosas que Él estaba haciendo. ¿Qué dijimos? Él reunió a sus discípulos y los envió al campo, a la cosecha, haciendo las mismas cosas que Jesús mismo ya estaba haciendo. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús, habían llegado a ser como Jesús y ahora era tiempo de que fueran enviados a hacer las cosas que el mismo Jesús estaba haciendo. Esto es lo que quiero que sepan hoy, iglesia. Lo que Jesús dijo en Mateo 9:37, que la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos, es tan cierto hoy en 24 como lo fue hace 2000 años cuando Jesús lo dijo. Siempre habrá más mies que obreros para salir a recogerla. Siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos. Dios, levanta a alguien de entre nosotros. Dios, levanta a alguien de entre nosotros para ir, para ser enviado a la cosecha. Ahora, ¿qué significa eso realmente? Esto es lo que quiero que sepan. Cada creyente está llamado a ser parte de la solución. Este problema de que hay más ovejas que pastores, cada creyente tiene la responsabilidad de ayudar a resolver este problema. Y aquí está la primera cosa que cada creyente debe hacer. Cada creyente está llamado a representar a Cristo. Cada creyente. Si eres un seguidor de Jesús, si has dicho sí a Jesús para tu salvación, adivina qué. Es tu responsabilidad representar a Cristo ante el mundo que te rodea en todo lo que haces. Si lo reclamas, esto es lo que necesito que sepas. Tú ya representas a Jesús. Mira alrededor del cuarto. Algunas de estas personas las vas a ver en Food Lion esta semana. Algunas de estas personas las vas a ver en Walgreens, las vas a ver en los juegos de pelota, las vas a ver en diferentes cosas y vas a notar que, hey, creo que las vi en la iglesia, ¿verdad? Y te des cuenta o no, ambos están representando a Jesús el uno al otro en esos escenarios. Entonces, ¿lo estás representando sinceramente? ¿Lo conoces lo suficiente como para representarlo? Es por eso que hacemos este viaje juntos como una comunidad de creyentes. Para que donde quiera que vayamos podamos
representar el amor de Jesús en cada ámbito de nuestras vidas. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:17. Pablo dice, así que lo que sea, que alguien diga lo que sea, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes qué encaja en lo que sea? Cuando diriges a tus hijos en casa, hazlo como para el Señor Jesús, eso es lo que sea. Mientras trabajas de 9 a 5, hazlo como para el Señor Jesús, eso es lo que sea. Mientras disfrutas de los frutos de tu jubilación por los que trabajaste tan duro toda tu vida, hazlo como para el Señor Jesús, eso es lo que sea. Mientras entrenas al equipo de béisbol de tus hijos, hazlo como al Señor Jesús, eso es lo tuyo. ¿Estás representando a Jesús en cada una de estas arenas, en lo que sea que tú hagas? ¿Lo estás representando? ¿Estás representando una imagen auténtica de quién es Jesús? ¿Puede alguien mirarte desde afuera y decir, no sé qué es, pero hay algo acerca de Josh? Hay algo acerca de, no sé lo que es, pero tengo que ir a preguntarles, ¿por qué eres así? ¿Por qué pareces tratar a todos los demás en la oficina de manera diferente? ¿Por qué pareces tratar a todos los demás aquí en la planta de manera diferente? Además, debes compartir el evangelio con ellos. Cada creyente está llamado a representar a Cristo en todo lo que haga. Aquí está la segunda cosa que cada creyente está llamado a hacer. Cada creyente está llamado a orar por trabajadores, todos. Si le perteneces a Cristo, debes orar en la iglesia para que Dios levante gente para ir a la cosecha, para servir en la iglesia y a través de la iglesia. Sabes, normalmente no tenemos ningún problema en señalar el resultado de estas ovejas sin pastor, ¿verdad? Como cuando vemos a la gente a nuestro alrededor y sabemos que, ya sabes, no están siguiendo a Jesús. Y luego ves el resultado de una vida así y es muy fácil quejarse de la condición de la multitud, ¿verdad? Es muy fácil quejarse de la condición de la multitud, pero es una cosa totalmente diferente tener compasión por la condición de la multitud. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer con estas ovejas sin pastor? Ya sea al otro lado de la ciudad, al otro lado del país, en los confines de la tierra, en otro país, en algún otro lugar, y necesitan oír el evangelio de Jesús. ¿Recuerdas esa BN mayúscula? Buenas noticias del evangelio. ¿Qué vas a hacer tal vez? La forma más sencilla en que puedes mostrar compasión por otra persona es simplemente orar para que Dios envíe a alguien, que Dios envíe un obrero para llevar el evangelio a esa persona. ¿Sabías que hoy en América, en la iglesia en América, tenemos una crisis? Y no trato de ser pesimista, pero el cielo se cae y eso. Aquí el punto es que Jesús dijo que su iglesia prevalecerá sobre las puertas del infierno, y yo lo creo totalmente. Significa que si las puertas del infierno no vencen, nada de lo que construimos prevalecerá contra la iglesia, pero la iglesia de Jesús sobrevivirá mientras haya hombres y mujeres fieles orando para que Dios siga enviando obreros a la mies. Pero aquí está la crisis. La crisis es esta. Es que hoy, por primera vez en la iglesia en América, tenemos más pastores mayores de 65 años que menores de 40. Tenemos estos siervos fieles del Señor que han dado sus vidas enteras a la iglesia y hombre, ellos están en este punto donde ellos deberían ser capaces de sentarse y disfrutar de los frutos de la cosecha de su vida en la iglesia y en vez de eso, ellos todavía están trabajando, todavía predicando cada semana, todavía sirviendo a la comunidad cada semana. ¿Por qué? Porque nadie de la generación más joven está dando un paso adelante y respondiendo a esa llamada. Y no creo que todo sea culpa de esas personas, no creo que todo recaiga en la generación más joven. No creo necesariamente que tengamos un problema de llamada, creo que tenemos un problema de envío. Estamos orando para que Dios nos use para enviar obreros en la cosecha para resolver ese problema en la tierra. Esta es la tercera cosa. Todos estamos llamados a representar a Jesús. Todos están llamados a orar por obreros, pero esto es lo que quiero que sepan. Algunos de ustedes, creo que algunos de ustedes aquí hoy, algunos están llamados a ser la respuesta a esa oración. No todos, y eso está bien. Porque cualquier cosa que hagan, están llamados a representar a Jesús, ya sea sirviendo aquí en la iglesia, en su trabajo, en su casa
o lo que sea. Pero hay algunos de ustedes que mientras oramos por obreros en la cosecha, algunos de ustedes puede ser llamado a ser la respuesta a esa oración. Creo que si Jesús nos ordenó orar esto, no tiene la intención de que esta oración quede sin respuesta. Que si oramos fervientemente al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, Él va a responder a esa oración. Nos pidió hacerlo, solo pide. Hazme saber lo que necesitas y yo proveeré para mi iglesia. Algunos de ustedes podrían ser la respuesta a esa oración. Cuando tenía 16 años, pasé por una experiencia traumática para un chico de 16 años. Encontré este nudo en mi rodilla y tuve que extirparlo quirúrgicamente y fue realmente asqueroso y tengo esta enorme cicatriz impresionante, ¿verdad? Que tengo la oportunidad de mostrar a la gente y todas estas cosas y pensé que iba a ser como 2 semanas con muletas. 6 semanas más tarde usted está jugando al baloncesto de nuevo, preparándose para su último año de escuela secundaria. Todo ha terminado, no es gran cosa. Bueno, pasaron las 2 semanas y entonces me desperté una mañana y tuve el dolor más agudo, peor y horrible que he sentido en toda mi vida, justo aquí, en el pecho. Era como si alguien me hubiera atravesado el pecho con un cuchillo, una espada o algo así. Y lo que no sabía en ese momento era que mientras me recuperaba, se me había formado un coágulo de sangre en la pierna. Y luego esa mañana cuando me desperté, una parte de ese coágulo de sangre se había roto y se fue a través de mi torrente sanguíneo y se vació creo que fue a través de mi corazón y en mi pulmón. Y esto se llama embolia pulmonar, que yo no tenía ni idea a los 16 años como lo que era, lo grave que era, lo que significaba. Yo estaba como fresco, no tengo que ir a la escuela durante unas semanas, ¿verdad? Así que volví a casa del hospital esa semana y estaba a punto de celebrar mi baile de graduación y todo eso. Así que llegué a casa y me dio curiosidad. Yo estaba como, hombre, ¿qué es esto de todos modos? Así que me metí en Google y vergonzosamente traté de deletrear embolia pulmonar, ¿verdad? Y entonces las respuestas que surgieron y empecé a leer sobre, dijo que 1 de cada 3 personas que experimentaron este morir al instante. Fue muy como cosa horrible. Y ahora como sé que estás pensando, bueno hermano, eso es solo el 33%. Estoy como sí, bueno, 33% de morir o vivir es como una especie de gran cosa, ¿verdad? Y así sigo, que era como este momento masivo en mi vida, ¿verdad? Y terminé el año escolar y luego yo siempre estaba muy involucrado en mi ministerio estudiantil que yo estaba subiendo y yo siempre había amado al Señor y trató de vivir para Él lo mejor que pude como un adolescente. Y yo tocaba en una banda y me dirigió la adoración y yo hice todas estas cosas. Pero después de esto fui a un campamento y recuerdo que nos habían pedido que oráramos por este versículo durante toda la semana. Doblemos hacia este pasaje, Jeremías 29:12. Sabemos Jeremías 29:11, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, de prosperidad, nada que les haga daño. Y luego nos perdimos la parte al final de Jeremías 29:13 que dice, me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Así que empecé a cuestionarme al principio de esa semana. Yo estaba como, Dios, ya sabes, acabo de pasar por esta cosa realmente traumática, loca. Realmente podría haber muerto, podría haber sido muy, muy malo para mi familia, muy trágico, todo este tipo de cosas. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste de todas las personas? Sé que hay personas que han perdido seres queridos por esto. Los conocí personalmente que habían perdido seres queridos por esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me permitiste pasar por esto en mi vida como este pequeño gamberro de 16 años? Que esto, ya sabes, no lo entiendo, Dios. ¿Por qué has hecho esto? Y empecé a rezar eso. Dios, voy a buscarte de todo corazón. Debe haber una razón por la que has hecho esto en mi vida. Debe haber una razón por la que has dicho que vas a seguir adelante con esto. No voy, esto no va a ser el final de tu vida, pero tal vez un momento que uso para moverte a algo más. Y mientras rezaba esa oración durante toda la semana, llegamos a la última parte del campamento. Y fue como, ya sabes, este gran momento. Si alguna vez has estado en un campamento, sabes cómo son esas cosas. Y como en esa última noche, fue como, si usted nunca ha experimentado la salvación en Cristo, este es tu momento, nos vamos mañana. Usted no va a tener, ya sabes, como, es un gran problema. Y luego recuerdo como el hombre estaba dando este llamamiento a la gente en la sala, como, si nunca has respondido al Evangelio, hacer esto esta noche. No esperen, no te vayas a casa sin hacerlo. Y se detuvo en el escenario. Y yo había estado orando esto toda la semana. Dios, ¿cuál es el plan para mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a entrar en mi último año de secundaria? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué me has dejado vivir en este momento cuando fácilmente podría haber muerto? Y recuerdo que se detuvo en seco y dijo, quiero hacer una pausa por 1 minuto. Siento que Dios está poniendo esto en mi corazón para compartir que no sé quién es, no sé de dónde puede ser. No necesariamente sé exactamente lo que Dios podría estar haciendo en su corazón y en su vida, pero creo que Dios está llamando a alguien aquí, al ministerio, llamando a alguien aquí para predicar y seguir los pasos de
tal vez su pastor de jóvenes o su pastor para ir y hacer lo que sea que están haciendo. Y les digo, cuando sentí como que había dos manos en mi espalda, como empujándome de mi asiento, me levanté y fui y oré y supe que Dios me estaba llamando a hacer algo de lo que estoy haciendo ahora. Pero esto es lo que no sabía. No sabía cómo hacer nada de esto. No sabía predicar. Apenas conocía la Biblia. Tenía 16 años. No sabía nada. Todo lo que sabía era que amaba a Jesús, que Jesús había hecho algo para poner esta carga en mi corazón para ir y hacer algo. Y no se pierdan esto. Porque cuando digo que algunos de ustedes están llamados a ser la respuesta a esta oración, algunos de ustedes se ponen realmente incómodos. Como no sé, no es, yo no sé nada. No estoy equipado para hacer esto. Yo no soy mi siguiente, realmente no sé qué hacer con todo eso. A veces estamos esperando en el borde de la piscina, ¿verdad? Y tenemos miedo de saltar, tenemos miedo de involucrarnos, tenemos miedo de hacer lo que sea que Dios nos está llamando a continuación. Pero hay una palabra interesante que Jesús usa en el capítulo 9 de Mateo. En el verso 38 dice, oren para que el Señor envíe trabajadores a la cosecha. Y la palabra griega que está detrás de este texto para nuestra palabra enviar es la palabra griega ekbalo. Y esa palabra griega ekbalo es como si estuvieras en la presencia de algún líder político o un rey y les faltaras el respeto. ¿Sabes lo que van a hacer? Te van a ekbalo fuera de la habitación, te van a echar, ¿verdad? Jesús dice, oren para que Dios envíe trabajadores a la cosecha. Muchos de nosotros estamos parados en el borde de la piscina. Sabemos que Dios nos ha dotado para hacer ciertas cosas. Tal vez no sabemos exactamente la manera correcta de hacerlo todo el tiempo, pero nunca nos metemos en la piscina porque tenemos demasiado miedo de saltar por nuestra cuenta. Y algunos de ustedes necesitan ser enviados. Alguien tiene que venir a tu lado o tal vez solo detrás de ti y darte una buena, ¿verdad? Algunos de nosotros necesitamos ser lanzados. Algunos de nosotros, déjenme decirles, mi historia de ministerio en todos estos años, desde que tenía 16 hasta ahora, nunca hubiera soñado que estaría aquí en Portland, Tennessee, un domingo, predicando a más de 1,000 personas en el fin de semana, en 3 servicios diferentes, todas estas cosas diferentes. Nunca hubiera soñado que esto es lo que estaría haciendo a los 30 años. Pero cada pequeña cosa que Dios puso frente a mí, que era un pequeño paso adelante, ¿sabes lo que hice? Dije, Dios, me has llamado, sí, lo haré. Y entonces la siguiente pequeña cosa vendría. Y dije, Dios, me has llamado, sí, lo haré. Y vivo mi vida de tal manera que cuando la puerta se abre, listo para ir, listo para ser empujado por ella, listo para ser lanzado en ella. No tengo todas las respuestas, no sé exactamente qué hacer o decir, pero debo hacerlo. En las iglesias, a menudo tenemos problemas para enviar a la gente porque no nos sentimos cómodos lanzándolas a cosas. Queremos que todo sea perfecto. Tenemos un plan y queremos que todo fluya tal como lo imaginamos en nuestras mentes. Pero a veces, cuando involucramos a las personas, el plan se desordena un poco. Y tenemos que estar bien con eso. Tenemos que estar bien con, hombre, ¿sabes qué? Tal vez tenga que seguir a ese tipo y tener una conversación con él porque lo que dijo fue una locura. Espero que eso no sea lo que diga el pastor Brandon el próximo fin de semana, ¿no? Pero a veces tenemos que estar dispuestos a ser lanzados y ser las personas que lanzan a otros a la piscina. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras 3 palabras? La primera fue la compasión de Jesús, ¿verdad? Y fuimos movidos a compasión porque entendemos la condición de la multitud. Y la solución a la condición de la multitud es el llamado de los seguidores de Jesús. Si eres un creyente en Cristo hoy, si estás viviendo tu vida tratando de seguirlo lo mejor que puedas y todo lo que puedas hacer, hay una llamada en tu vida en un grado u otro. Recuerda, todos son llamados a orar. Todo el mundo está llamado a representar a Jesús allí donde estés. Esa es una llamada del evangelio a cada creyente. Pero algunos de ustedes tienen un llamado específico. Algunos de ustedes tienen un llamado específico a predicar el evangelio. Algunos de ustedes tienen un llamado específico para liderar en una cierta comunidad que quizás aún no saben quiénes son. Hay iglesias en toda la ciudad, en todo el país, y en el otro lado del mundo hay grupos de personas que necesitan escuchar el evangelio. Cuando Jesús llame, ¿responderás? ¿Responderás? Dirá, sí, Señor, iré donde necesites que vaya. Puede ser al otro lado de la calle. Puede ser al otro lado del mundo, puede ser al otro lado de la calle. Solo tú puedes luchar con eso con el Señor y luego traerlo a alguien
un mentor de confianza en la fe y luego trabajar juntos en esas cosas. Pero todo el mundo está llamado a representar a Jesús y a orar. Y así esta mañana, si quieren, podrían pararse conmigo mientras nos preparamos para responder a la palabra de hoy. Va a haber diferentes maneras de responder a este mensaje hoy. Quiero los oídos de todos aquí. Antes de que Jesús te llame a algo, a cualquier lugar, te está llamando a sí mismo. Cuando dice que Jesús iba por ahí presentando y explicando y diciéndole a la gente las buenas noticias de que el reino está aquí, lo está anunciando. Eso es lo que te estoy anunciando hoy, que si todavía no le has confiado tu vida a Jesús, si todavía no le has confiado tu salvación, si todavía no has dicho: Jesús, no puedo hacer nada de esto solo y te necesito. Si hoy necesitas responder a esa buena noticia de que Jesús vivió y murió y resucitó por causa de tu pecado, entonces hoy es el día en que le respondes. De nuevo, puede que ni siquiera sepas todas las respuestas a eso. Puede que no tengas todo resuelto y colocado en su lugar perfecto en el flujo del entendimiento. Pero lo que puedes hacer es decir: sí, Señor. Fe es decir: no lo tengo todo resuelto y voy a confiar aunque no lo tenga todo resuelto. Así que hoy, si necesitas responder a las buenas nuevas de que Jesús dio su vida para pagar por tus pecados y para conectarte con Dios en su presencia por toda la eternidad, hay un lugar al que quiero que vayas mientras rezo en un momento. Cuando ore dentro de un momento, si eres tú, quiero que vayas a las esquinas del fondo de la sala. Habrá gente allí para orar contigo. Hay mesas allí. Puedes ir allí y orar, y ellos tendrán una conversación contigo acerca de lo que significa confiar en Jesús con tu vida para salvación. ¿De acuerdo? Esa es una manera en la que puedes responder hoy. Aquí hay otra manera que puedes responder hoy. Todos en este lugar, si son creyentes en Jesús, tienen la responsabilidad y un llamado a orar para que Dios envíe obreros. Solo me pregunto de la iglesia de la generación dentro de 10 años, dentro de 20 años, que vamos a poder mirar atrás y decir: oh, ¿saben qué? Dios levantó a esta persona, Dios levantó a esa persona, y los enviamos porque oramos para que el Señor levantara obreros para la mies dentro de nosotros. ¿Estamos alcanzando grupos de personas alrededor del mundo o estamos alcanzando grupos de personas en la tierra misionera de Kentucky o lo que sea? ¿Qué vamos a poder decir dentro de 10, 15, 20 años que Dios usó a la iglesia generación para hacer todo porque nosotros fielmente oramos que entre nosotros Dios enviara obreros? Qué cosa tan asombrosa de imaginar, ¿verdad? Comienza hoy. Comienza con la fidelidad en este momento de respuesta que estamos a punto de tener en un segundo. Y luego siguiendo con eso, iglesia, me encanta que el pastor Brandon nos ha llevado a este lugar que, ya sabes, no somos una iglesia que ora, pero somos una iglesia que ora. Iglesia, y lo son y lo sé, y he estado en el extremo receptor de eso. Así que añade esto a tu lista. Oren para que Dios levante obreros entre ustedes y de todo el mundo para ir a la cosecha que le pertenece a Él. De todos modos, ahora bien, tercera manera de responder, sé que les estoy dando mucho. Algunos de ustedes pueden ser llamados a hacer la respuesta a esa oración. No sé quién eres. No voy a pretender señalarte y decir: eres tú, hermano. No voy a hacer eso. Solo tú puedes luchar con eso, en tu propio corazón y en tu propia relación con Cristo. En este momento solo quiero preguntarte: ¿podrías? Dios, ¿soy yo la respuesta a esa oración? ¿Soy yo la respuesta a esa oración? ¿Rezarías conmigo mientras inclinamos nuestras cabezas? Padre, ahora mismo vengo a ti tan agradecido. Dios, agradecido por tu palabra, agradecido por tu llamada. Que Dios, aunque las asignaciones cambian, Dios, la llamada sigue siendo la misma. Dios, me has dado la oportunidad de compartir tus buenas noticias hoy. Y te pido, Dios, que no caiga en oídos sordos, sino que caiga en oídos abiertos, corazones abiertos, mentes abiertas para considerar la llamada de servir a tu iglesia a través de nuestros regalos. Dios, oramos fervientemente por la mies en todo el mundo, por las ovejas perdidas que no tienen pastor. Dios, oramos para que entre nosotros levantes líderes, pastores, líderes de alabanza, ministros de niños, pastores de jóvenes, Dios, misioneros, Dios, evangelistas, personas de entre nosotros que tal vez aún no podemos ver en ellos o ellos aún no pueden verlo en sí mismos, pero Dios, tú tienes un plan y oramos, Dios, que te veamos usar esta congregación para resolver ese problema alrededor del mundo. Dios, rezamos por esas ovejas perdidas sin pastor, que cuando venga el pastor sean atraídas no a una persona sino a ti, Jesús,
Y esta mañana esa es mi oración por aquellos en esta sala que aún no tienen una relación contigo. Dios, que en este momento llenes tanto sus corazones que no puedan evitar responder. Dios, tenemos personas en el fondo de la sala que están listas para responder con ellos. Y ruego, Dios, que si alguien necesita confiar en ti para la salvación hoy, incluso si no tienen todas las respuestas a eso, Señor, rezo para que digan sí y sean valientes y den ese paso hoy. Oremos todo esto en el nombre de Jesús. Todo el mundo dijo amén.